Bienvenidos a Filosofía, un foro que busca reunir a académicos, intelectuales y líderes empresariales para explorar juntos los grandes desafíos en la era de la inteligencia artificial, unos diálogos impulsados por Deloitte y la Fundación Telefónica que buscan acercar el humanismo y la tecnología para afrontar juntos los grandes retos de futuro. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Jorge Ruiz Flores, a los que muchos conoceréis por ser el creador, el líder de Maldita Nerea, pero tienes una faceta que yo creo que mucha gente no conoce, que es la de logopeda y maestro. Sí. Esto te acerca al lenguaje de una manera distinta a lo que pueden pensar quienes creen que te dedicas nada más y nada menos que a componer canciones. Sí, bueno, la gente que a lo mejor que está más cercana a Maldita Nerea, lo primero, gracias por invitarme. Esa gente tal vez sí lo sabe porque pues he simultaneado hasta que ya no pude más la faceta de compositor, músico, con mi clínica en la primera parte de mi carrera. Y luego el tema de maestro en edición y lenguaje también. Claro, nunca pude ejercer, digamos, en un aula, pero sí que he participado mucho en foros educativos y luego mi formación sobre educación, que es uno de como mis temas favoritos, pues la sigo teniendo, ¿no? Yo creo que nadie termina nunca de formarse en temas educativos, así que... Y Jorge, a todos los que nos fascina el lenguaje y trabajamos con él, nos ha fascinado y también inquietado descubrir en los últimos años de qué es capaz la inteligencia artificial con herramientas como ChatGPT. ¿A ti te da miedo, te da inspiración? ¿Tú cómo ves una herramienta como ChatGPT, como los sistemas de lenguaje generativo? Y yo creo que lo que da miedo de la IA es la velocidad a la que va. El conocimiento humano es muy lento, o sea, es en forjarse, ¿no? En formarse. Por eso la corteza cerebral tarda tanto en crearse y el proceso educativo humano es tan largo. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente, en muy poco tiempo, tenemos acceso a un montón de información muy rápida y de una manera muy eficaz. Pero la gente, creo que nos perdemos, yo el primero, en no distinguir, o sea, hay que saber distinguir que eso es información, no es conocimiento. Entonces, desde ahí yo no tengo miedo, porque es una herramienta como tal. Es como, no sé qué ejemplo ponerte, que yo tenga todas las herramientas de un carpintero y la materia prima, ¿no? Y un buen tutorial no hace que yo pueda quitarle el trabajo a un carpintero, ¿no? Que en la música pasa un poco igual. La IA ya está implantada en muchos de los programas que yo uso. Yo antes, para escribir los textos, que es lo que más me interesa, usaba diccionarios de rimas y ahora la IA lee esos patrones de una manera muy rápida, pero no puede escribir poemas con el fondo humano, no lo puede hacer. Ya me pueden a mí decir... ¿Pero para qué la has estado utilizando? ¿Para qué pueden utilizar los músicos la inteligencia Porque, por artificial? ejemplo, si tú... ¿Sabes que yo soy de los que piensan que el verso no se escribe a nosotros, no nosotros al verso, ¿no? Que tú te vas encontrando con lo que vas a decir. Tienes una dirección, pues estoy escribiendo una canción porque estoy mal de esto en concreto. Pero tú no sabes cómo acaba... Por eso es tan bonita la poesía pura. De hecho, yo la considero el departamento de I+D+I del lenguaje. Yo esto no lo sabía, lo aprendí hace poco, porque, claro, tú escribes sobre algo que no sabes. Hay unos códigos y la IA te acerca a esos códigos, que son la rima, la entonación, todo esto. Entonces, si tú quieres acabar un verso en AGE, por ejemplo, lenguaje, aprendizaje, no sé, la IA te da opciones de una manera muy rápida, pero no te termina el verso, ni lo va a hacer. Y sobre todo a la inteligencia artificial no le han dejado tirado en medio de un proceso de enamoramiento, no ha tenido hijos, no puede hacerlo, no ha perdido a un claro, amigo, ¿no? Esto es importante y no es que sea yo muy listo, es que no es humano. Ya está, no hay que darle muchas más vueltas. Por eso yo digo, al no ser humano, lo que ha hecho siempre el ser humano con la tecnología es usarla a su antojo. Y los peligros que puede haber son los de siempre, los que marca la ética. Esto hay que usarlo para el bien, ya. ¿Y qué es el bien? Chico, claro. ¿Y cómo ves que está cambiando la música con la inteligencia artificial? Más allá de este uso más evidente, podemos decir que es el ayudar a pulir o al perfeccionar versos, porque para eso ya está más que probado que es muy útil.
A ver, el mundo de la música es que va a la velocidad de la luz porque como de un tiempo reciente a esta parte el streaming lo cambió todo, pues antes para encontrar un músico o una música que la hiciera alguien con mediana calidad, pues ahora en vez de haber uno hay, no sé, 100. Si se suben 100 y pico mil canciones diarias, creo que es una barbaridad, es completamente contraintuitivo. ¿Qué hace esto? Devalúa la obra. O sea, yo lo veo desde el lado positivo, ¿no? España es una tierra de poetas, el castellano es un idioma muy importante en el mundo de la poesía. El hecho de que en vez de haber uno haya 100 o 1000 o los que sean, ¿no? Intentando a ese puesto, lo que hace es que sea más difícil ver al bueno, lógicamente, ¿no? Es como, yo siempre pongo el ejemplo, unos grandes almacenes de aceite, a lo mejor no conocen al mejor aceite del mundo porque está en un pequeño cultivo, en un rincón, ¿sabes? Cómo acceder a ese mercado es lo difícil, ¿no? Ese es el único inconveniente, que hay demasiado ruido y la música se va reduciendo. Y en cuanto a la parte musical, claro, la IA te acerca, pues una persona que no tenga conocimientos de ningún tipo puede hacer una canción prácticamente sin nada. Ahora, con muy poco, ¿no? Pero que eso tenga alma o no, a lo mejor lo puede hacer una vez, a lo mejor puede intentarlo otra vez, ya, pero sosténlo en el tiempo. Le pasa también a los novelistas esa duda de pensar, incluso para escribir guiones, para hacer películas, la idea de que bueno, puede ser ahora más fácil encargarle un guión a la IA, pero claro, hacerlo como churros no significa mover conciencia. Es como comparar dos organismos, ¿no? Que tienen una capacidad sináptica en un momento determinado, en una edad concreta, y los dos ponen en el mismo ambiente, a lo mejor con las mismas posibilidades de no sé, de hacer superar un laberinto. Ya, pero sus sinapsis no van a funcionar de la misma manera, porque van a captar toda la experiencia previa de cada uno para resolver el entuerto. La creatividad humana es eso. Y luego hay un asunto muy interesante cuando se explora cómo puede afectar a la creatividad la inteligencia artificial, que es, a mí me recuerda a cuando llegó la fotografía, porque procesos tecnológicos que han afectado a la creatividad hemos vivido más y a lo largo del siglo XX fueron muchos. Claro, el pintar paisajes de manera exacta era un arte que en el siglo XIX estaba muy valorado y en el siglo XX pues, no fue el tipo de expresión artística más valorada, porque todo el mundo entendía que eso ya lo hacía la fotografía, ya no hacía falta una memoria fotográfica porque estaba la foto de verdad. Entonces, la manera de crear que va a tener la inteligencia artificial puede también cambiar la percepción de aquello a lo que consideramos arte o que está más de moda. Aquello que sea más fácil hacer y lo hagan las máquinas con cada vez menos esfuerzo, pues más allá de debatir si es arte o no, podríamos debatir si nos va a seguir interesando, porque a lo mejor pues ya lo hace la IA, vamos a hacer los humanos otra cosa, ¿no? Claro, pero es que el concepto de arte está vivo. O sea, por eso es una pregunta que podemos contextualizar en un entorno y decirte, pues esto es arte, esto no, pero estaré equivocado probablemente dentro de 50, 100 años, ¿no? El arte es como... Hay una definición de Jaime Bohigas que me gusta mucho, que vinculada a esto, una definición, una manera de expresarlo. Son mentiras que dicen la verdad, son ilusiones que nos llevan a la coherencia personal. Lo que soy o lo que pienso que soy con lo que digo, con lo que hago, con lo que quiero. La herramienta condiciona eso. No es la herramienta, es la velocidad de lo que cambia la percepción. Porque pensamos que el aquí y ahora es lo acertado, ¿no? O lo moderno, y no. Eso lo veremos en el tiempo, ¿no? Entonces, para mí, las herramientas como la IA lo que hacen es que yo ahorre energía. Un proceso que antes me costaba, pues yo qué sé, yo empecé también grabando con cintas, que teníamos que darle, y ahora el ordenador lo hace en nada. ¿Y lo rebobinabas con el Bolivic? O programar, que programaba cuando yo empecé con cajas de ritmos, y ahora simplemente coges loops y los pones, loops tocados de verdad. Hay discos que han vendido millones o han tenido una repercusión mundial grabados literalmente con un computador, ¿no? Han ahorrado energía. No hay que ponerle límites a la creatividad humana en la manera en la que incorporamos la inteligencia artificial al arte. En el respeto a la creatividad innata que tenemos todos. Por ejemplo, si tú pretendes que la solución está en la IA, ya vas mal.
La solución siempre es de dentro a fuera, a nivel de humanismo, ¿no? Y en educación pasa igual. Esto que está pasando ahora, de quitemos las pantallas o por lo menos pongámosle límites. Claro, si es que no, si tú te enfocas en la herramienta, llega un momento en que digamos que el ser humano no encaja, necesita hablar de sí mismo. Y el arte es quien nos da gran parte de esas respuestas a través de la escena. Una estatua es una escena. Si vas al Prado, la obra de teatro es un cuadro, pues, ¿no? y hay una audiencia admirando. Pero es una ilusión de un tío o una tía que hizo algo en un momento determinado, ¿no? Esa simbología la necesitamos y la IA puede llegar hasta donde puede llegar. Pero no. Mira, pongo un ejemplo muy claro. Si tú dices, ¿cuál es la frase humana de más valor? A cualquier IA, ¿no? Probablemente llegue a la conclusión al final de, resúmemela, te quiero. ¿Vale? Pues no tiene ni idea de lo que significa te quiero ni la va a tener. Te puede engañar un tiempo, pero sostenerlo en el tiempo. Los humanos ya vivimos hasta los 100 años prácticamente. ¿Qué me estás contando? No tiene ni la mitad de valor de lo que pueda tener un te quiero de mi hija o de mi hijo cuando viene y me lo vuelve a decir quien me lo dice todos los días. Para mí es como si fuera la primera vez. Y eso se nos olvida. Con tanta prisa, es que me da las respuestas es que ahora lo hace la IA. Pues que lo haga, no lo va a poder sostener sin un humano. No sé si en la música tenéis este debate, en el periodismo ahora mismo es algo que preocupa muchísimo, que es, digamos, bueno, preocupa en el periodismo y también en la educación, en la escuela, en las universidades, que es hacer trampas y que no cuando utilizas la IA. Y si los lectores, por hablarte del caso del periodismo, deberían estar advertidos de cuando un texto está hecho a mano humana o a máquina, igual que no es lo mismo un tejido, un vestido que esté hecho, digamos, en serie, que esté hecho a medida para un ser humano. ¿En la música crees que deberían también especificarse los procesos que son humanos y los que están hechos a máquina? A lo mejor tendría cierta utilidad en un entorno, pero es que el mercado es tan grande y tan rápido que se recoloca solo, es un ecosistema. Yo puedo seguir haciendo música porque tengo una audiencia que me sigue, pero como no me ponga las pilas, dentro de 10 años no sé si las tendré. Entonces tengo que sopesar, digamos que mi energía con la velocidad de lo que está pasando. Es que es fascinante, porque estoy pensando, ahora que dices esto, en esos grupos, en Japón hay más, pero bueno, también los ha habido en Europa y en Estados Unidos, que son creaciones no humanas. Que no solo es que la música esté generada por inteligencia artificial, bueno, hay detrás un equipo humano y sobre todo de marketing que lo trabaja, pero digamos que la gente que es fan de esa música no necesita que haya una persona detrás. Y a mí me cuesta mucho creer que esto pueda ser el futuro de la música. Pero esa música es creada por humanos, a través de las máquinas. Suele ser algo híbrido, pero digamos que en el escenario no hay ningún humano, pueden ser hologramas o pueden ser creaciones y es un fenómeno, igual que hay gente que se está enamorando de un holograma, pues también son fans de creaciones. Pero dura eso, entiéndeme, dura lo que dura. Vamos a ver, la música es un superpoder. Esto yo tampoco lo sabía, o sea, tomé conciencia hace relativamente poco, con una conversación con José Antonio Marina. Al final dije, tiene razón con lo que dice. La música es invisible, a no ser que la registres o la toques, puede cambiarte la vida sin que tú conozcas a esa persona. O sea, puedo transmitirte mis emociones, incluso en otros idiomas. Yo no sé inglés, aunque tengo los conocimientos de GB, perdón por el chiste, pero una canción de una tipa de Irlanda hablando de su padre, de repente lo entiendo todo, sin saber, entiéndeme, ¿no? Esto es mágico. Entonces, desde ese superpoder pueden pasar cosas como esta. Ahora, que tú me estés diciendo, o cualquiera, que yo voy a ser fan de un holograma toda la vida, yo, con todo mi respeto, lo cuestiono. Porque la naturaleza del ser humano es amar. Y no puedes amar, no sé, una tostadora o, entiéndeme, algo que son unos y ceros. No funcionamos así, funcionamos con amor humano, con calor humano. Y eso lo marca el corazón, no lo marca el cerebro. Y también hay algo que nos mueve más cuando sabemos que
puede ser de otra manera, que no está hecho en serie. Te lo digo porque una vez vi en el Mobile World Congress, como gran feria tecnológica, pues creo que era el año de la pandemia y todavía ahí se hablaba más de robots que de inteligencia artificial, porque como dices es verdad que esto ha cambiado rapidísimo. Y me acuerdo que una de las grandes atracciones aquel año en lo tecnológico eran unos robots, brazos robóticos, como los que se pueden ver en las fábricas de automóviles, para que nos los imaginemos, que eran capaces de tocar la batería y el piano y tocaban melodías. Entonces los periodistas que estábamos por ahí pasábamos alrededor, lo grabábamos todo con nuestros móviles, porque no dejaba de ser curioso ver un concierto de unas máquinas, y al terminar guardábamos nuestros móviles y nos marchábamos. Nadie aplaudía a la inteligencia artificial. Claro, y yo pensaba, fíjate esto, porque claro, seguramente hubiéramos aplaudido a los ingenieros o ingenieras que los habrían programado, pero no había emoción con la máquina. No la hay, pueden simularla, claro. Un avión aterriza y despega solo. O sea, hacemos cosas absolutamente increíbles, pero creo que eso nos ha ido un poco la cabeza por contextualizar esto. De hecho, yo cuando empezó todo esto de la IA como a popularizarse hace relativamente poco, me empecé a escuchar, pues digamos que las voces más relevantes, muchas de ellas no recuerdo el nombre, que hablaban sobre las capacidades de lo que iba, dónde iba la versión 1, la 2, la 3, la 4, y ¿sabes de qué acaban hablando todos? De humanismo, porque el límite siempre es ese, o el horizonte. Es decir, los problemas que hay ahora mundiales con la educación, para mí siguen siendo los mismos, que es qué sabe el sistema educativo del niño o la niña que viene. No sabe nada, porque no tiene espacio para preguntarle, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y luego ya está la IA, y luego están los móviles, pero hablemos de raíz. ¿Qué sabemos de los niños cuando vienen? Muy poco. Sabemos si les evaluamos sobre memorízate esto, y si sabes 10, tienes 10. Eso es nada. Es como... o sea, no sabe nada del sistema del ser humano, ¿no? Entonces yo creo que la IA nos ha un poco enturbiado o nos ha descentrado, pero por la capacidad que tiene y porque ya previamente nos cuesta ver que lo más valioso está dentro de nosotros. Y es una cosa a descubrir y a desplegarse en la educación y a lo largo de nuestra vida. Y como músico, ¿crees que...? Porque sé que esto es una cosa que te preocupa y además se refleja en tus canciones. ¿Crees que estamos perdiendo la capacidad de escucha? Porque pensamos mucho en cómo crean las máquinas o cómo crean los artistas, pero la escucha es fundamental en una sociedad. Claro, y sobre todo la interioridad, la parte de la escucha que tiene que ver contigo mismo. Entonces, si yo tengo demasiados estímulos fuera y he sido educado en atender, o sea, que el valor está en los estímulos exteriores, el currículum educativo, ¿no? O sea, bueno, imagínate, acabas periodismo, ¿cuánto vales? Tus notas, no, no. Formalmente vales eso, pero no te han preguntado nunca eso, ¿no? Entonces, si tú has sido educado en no escucharte y además te ponen un montón de herramientas, sobre todo a partir de Internet, móviles y ahora IA, con tal variedad de estímulos, es normal que estés completamente perdido. ¿Cuál es tu centro? Tu centro eres tú. Y claro, te tienes que preguntar la eterna pregunta de la filosofía, ¿quién eres? No lo sé, si es que yo he ido por letras porque es que me dijeron que letras o ciencias. Entonces, claro, yo, por ejemplo, en mi oficio, que es algo muy concreto, es poesía para ser cantada en un formato concreto, que es la música pop, y en un tío que es de Murcia. Pues he tenido que ir descubriéndome y siendo capaz de escucharme a mí mismo, porque me preocupaba, eso sí, al principio, narices, si esto sale del inconsciente, de mi inconsciente, ¿qué estoy transmitiendo? Entonces, una canción, por ejemplo, como El secreto de las tortugas, que fue hecha en un corto espacio de tiempo, habla de filosofía. O sea, el bicho, en mi caso, mi bicho, habla de las grandes preguntas, ¿no? Pero en un formato pop. Porque tampoco te quiero cansar ni aleccionar, quiero que te diviertas, quiero que te emociones. Pero no soy quien para decirte nada. Entonces, la música te ofrece todo eso, ¿no? Es muy poco, pero evidentemente parte de mi oficio es escucharme. La música también es terapia.
nos ayuda a afrontar mejor momentos difíciles, y la salud mental es un tema que ahora preocupa muchísimo. Hay incluso gente, cada vez hay más estudios que apuntan a que recurren a la inteligencia artificial como terapeuta, cuando podrían estar escuchando una canción. Bueno, siempre no, la música quizá tenga más poder porque al final es lo que te decía antes, es invisible, y en una pieza de una duración concreta te puede efectivamente cambiar la vida o hacer que te evadas. Para mí es diferente si lleva palabra o no, pero esto es un poco mi teoría. Pero claro, ahora sí que está pasando algo, que es que gran parte del mercado está dedicado a evadirnos. Por ejemplo, la música vinculada a lo que es bailar, ¿no? Bueno, el baile quizás sería diferente, pero que yo me evada, que no quiero pensar de nada de mí, ¿no? Tiene un tiempo y una duración, porque llega un momento en que tienes que afrontar la realidad. Y ese desmenuzar la realidad tiene que ver contigo, con lo que tú eres, ¿no? Por eso es una herramienta muy válida para cada persona, que no quiere evadirse solamente, sino que quiere afrontar, ser capaz de hacerte tus propias listas, ¿no? Que te hablen de ti. Y sienten la identificación con la historia que está contando la canción. Eso te da una dimensión de lo que la música puede hacer. Literalmente puede sanar a una persona. ¿Sí? Y el lenguaje es terapia también, ¿no? Nos ayuda a expresarnos, a entender mejor cómo nos sentimos. El lenguaje, eso es fascinante, pero sería el lenguaje real, que me sea sincero. O sea, yo puedo hacer una canción impresionante y si no es sincera, que eso no lo sabes al principio, es muy probable que no funcione, que no llegue a convencerte. También hay que tener los contextos, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de que para bajar a estos egos desmesurados, de si tú pones, por ejemplo, mi música en China, no tendría ningún tipo de sentido. La obra, en concreto, para que a ti te transforme, tú tienes que sentir que te estoy diciendo completamente la verdad, que estoy poniendo el corazón en la mesa. Aparte de luego que tenga un contexto, claro, o sea, hay temáticas que en un momento o sea, el concepto de belleza ha cambiado, lo trending de cada momento es, digamos que una oportunidad. A lo mejor yo estoy hablando de otro tema, por muy sincero que sea, no entro ahí, pero lo que sí que dentro de estas cosas que tienen que haber para que yo te convenza y te emocione y te pueda transformar, o tú a mí, es que me estés diciendo la verdad full, como dicen ahora, ¿no? Si no, se caerá. Hay otro efecto de la inteligencia artificial que está afectando al arte y la cultura y la música como parte de ello, que creo se comenta menos, porque cuando hablamos de ChatGPT, yo misma, al empezar esta conversación, lo llevaba a la creación, a qué le podemos pedir que nos haga y cómo de bueno será imitando los sentimientos o la poesía humana. Pero hay otro que es como filtro, como intermediador de la música que nos llega como usuarios. Y cuando estabas con esas cintas que decías, con las que pensabas, y teníamos una cantidad de música muy limitada en casa, si lo comparamos ahora con la cantidad infinita de canciones que tenemos en las plataformas para que cada uno escuche lo que quiera en cualquier momento. Si a esos niños de los años 70-80 nos hubieran dicho que podíamos tener todas las canciones que quisiéramos en cualquier momento, nos hubiéramos vuelto locos de alegría pensando que cada día escucharíamos una cosa distinta. Y sin embargo, es curioso que los estudios apuntan a que cada vez se están homogeneizando más los gustos por un efecto contraintuitivo, que era una palabra que usabas tú antes, que cada vez estamos más en burbujas, pasa en las redes sociales, de aquello que más se parece a nosotros y que busca replicarlo. En vez de ampliar los gustos, se están volviendo más pequeños. Pero es lógico, porque nuestro sistema de creencias se basa o se construye en torno a lo que yo tengo a mi alrededor. Pero por ejemplo, como el de un pingüino, ¿entiendes? Entonces, si un pingüino tuviera la capacidad que tiene el ser humano de modificar la realidad, pues probablemente en vez de, no sé, me imagino la habitación de un pingüino aquí en Gran Vía, pues sería lo más parecido a su medio natural. No sé si me explico. Mi burbuja la creo yo. Entonces, pero... ¿No la crea la industria un poco también? La industria me la pone y yo puedo, claro, en función de lo ¿cómo decir? De lo
permeable que sea a lo externo, pues puedo ser más vulnerable o no, pero como yo siempre digo, eso se cae. O sea, si no lo dices tú, al final te lo va a decir algo en la vida, bien sea una enfermedad, bien sea un problema, porque tú necesitas cosas reales que te permitan a ti influir en esa realidad. Te voy a poner un ejemplo que a mí también me costó entender con mi música, ¿no? Y yo hago canciones para que sean cantadas, desde pequeño. Mi sueño era que la canción tenía que ser cantada, y si no es cantada, va fuera, porque yo no quería cantar. Este sueño, que es uno concreto, se cumple literalmente. ¿Sabes? Con el tiempo lo que me he dado cuenta es que cuando alguien canta una canción tuya o quien sea, la canción es suya real, o sea, la está ejecutando la persona, incluso personas que no saben cantar. Es suya, forma parte de su realidad, ya la está transformando. Todo lo que le pongas delante al ser humano tiene que tener esa capacidad creativa para poder alterarlo. Pero por llevarlo al lenguaje, que es algo que nos fascina a los dos. ¿Cuántas palabras hay en el castellano? 19.000, 20.000, no sé cuántas hay el vocabulario. Habrá más, no lo sé. Y sin embargo, al hablar, un hablante medio utiliza 1.500, 2.000 y no necesita más a lo largo de su vida. Si esto lo llevamos a las canciones, al final estamos siempre escuchando las mismas canciones en vez de explorando otras músicas y otras canciones. Claro, pero es que eso es relativamente normal. Por ejemplo, ahora si pusiéramos, que no lo sé, a la IA cuál es la temática que más éxito tiene en el castellano, probablemente fuera el sexo. Nada nuevo. Lo que pasa es que ahora lo vemos todo el tiempo, que somos muy cansinos los humanos. ¿Tú eres muy de escuchar playlists muy cerradas o más de explorar y dejar que descubrir pues ahora nuevas es que, canciones? fíjate, con el tiempo lo que más escucho son los autores, que no suelen ser músicos, que a mí más me llaman la atención, más que música. Porque a mí también me cuesta más cada vez encontrar canciones de esa manera, de ese corte hecho muy artesanales, ¿no? Las hay, ¿no? Entonces soy más de hacerme mis propias playlists, siempre lo he sido un poco, ¿no? Lo típico de que te hacías las cintas de cassette, sí, sí. ¿no? Pero la palabra, que es muy interesante esto que dices, es verdad que las combinaciones de palabras parecen limitadas, las palabras, pero luego como las combinen, por eso te digo que la poesía o la literatura es el departamento de I más D más I. De hecho, las historias se repiten. Chica deja a chico, chico deja a chica, muere no sé quién. Son patrones de nuestras vidas y, sin embargo, no dejan sino de interesarnos todo el tiempo. Entonces, pero tiene que haber esa relación con la verdad, con lo que entendemos de verdad o con la sinceridad, y la IA puede esbozarlo, pero no va a poder ser real porque no es humana. Hablando de lo que nos conmueve y de lo que es o no humano, ¿cómo ha cambiado la música en directo y la experiencia de la música en directo en los últimos años? Porque hay una tendencia, ahora que estamos tan rodeados de pantallas todo el rato, a valorar más. También la pandemia a lo mejor fue un antes y un después, a la presencia, al mirarnos a la cara, al mirar al artista que admiramos lo más cerca posible. Sin duda ha habido un antes y un después, y yo creo que estamos viendo una burbuja enorme porque ha habido una mega explosión tanto de lo que es la conectividad a través de sobre todo de los smartphones, que ahora lo tenemos todo ahí, y la música en directo es la experiencia real. Lo que pasa es que ahora yo lo que creo, ahí sí que soy muy crítico, que se está abusando, están poniendo unos precios desmesurados y la oferta es gigantesca. No recuerdo bien la cifra de festivales que hay en España, pero es desmesurada, en mi opinión, y muchos de ellos, la mayoría, no funcionan bien, porque están basados en facturar y ya. Entonces, bueno, pues eso sostiene lo que se sostiene, ¿no? Los grandes festivales tienen una identidad, tienen un criterio, ¿no? Aparte de luego ser una empresa. Entonces, ha cambiado muchísimo, pero si te fijas, hay una parte que no ha cambiado nada, que es quiero vivirlo. Quiero que sea real, quiero estar yo ahí, quiero cantarlo, me da igual que solo lo vea en la pantalla. Hay conciertos que tú ves al cantante en una pantalla gigantesca, pero no, yo quiero estar ahí. Y responde a eso, a que yo puedo crear y transformar la realidad.
Sin embargo, vamos a conciertos para no tener que depender de las pantallas y sacamos los móviles para hacerlo Al nuestro. final, la pantalla siempre está de ahí de alguna manera. Es esa manera de capturar la realidad y hacerla mía y que tenerla conmigo. Yo creo que se nos va la olla a todos, porque luego ese vídeo casi no lo vemos. Y luego está ese otro punto de compartirlo, a veces de manera natural y como si fuera enseñarle una foto a unos amigos en un álbum de fotos, pero también hay mucho de ese narcisismo que tenemos de miradme, mirad dónde estoy, ¿no? Peca mucho del yo, del individualismo. Claro, si te separan de ti enseguida. Te separan de ti mismo, entonces el personaje, el yo, el ego, toma protagonismo. ¿Y qué consejo le darías a los músicos más jóvenes, a la gente que está pensando en dedicarse a crear? ¿Que se acerquen o que se alejen de la inteligencia artificial? Yo tengo un taller donde me dedico a eso y he tenido a muchos artistas y al final saben perfectamente, no es un consejo, es responder a la pregunta: ¿tú quieres crear música? Pues ese es el core, como se dice, ¿no? El producto es ese. Lo otro es ulterior, porque luego se da mucho, pues artistas que tienen millones o cientos de miles de seguidores y no pueden llenar una sala en Madrid y no saben cómo. Entonces se van a la ola del algoritmo, que es verdad, cuanto más publiques en Meta, por decir una marca, más cosas pasan. Ya, pero es que no has hecho una canción. Entonces estás dando más valor a esto, que es el personaje. Eso está pasando mucho. Eso está pasando la mayoría. Y a la industria se la cuelan, que creen que tengan muchos seguidores. La industria está fichando muchas veces por esto, porque ya tienen una audiencia tan grande y no necesito a los medios. Entonces es lógico, la industria va a su bola, hace lo que tiene que hacer. Lo que sí que creo que está haciendo ahora mal, que es francamente mejorable, es, primero, no tiene un departamento de I+D+I, no lo tiene, esto te lo puedo decir porque lo sé. El departamento de I+D+I de la industria son los artistas, ya claro, qué listo. Y luego están mutando, antes eran compañías de discos que pretendían acompañar y ahora esto no lo consiguen. ¿Y cómo serán entonces, Jorge? Esta es la pregunta final, pero es la madre de la madre del cordero. ¿Cómo crees que serán los músicos del futuro? Te podría contestar, pero no tengo ni idea. ¿Algo sabes? O sea, puedo tener la intuición de que lo que llamamos música no va a poderse hacer sin el corazón humano. ¿No? Pero es imposible saberlo porque... Va a seguir apelando a la emoción, eso seguro. Y a la coherencia. Tiene que ser real y tengo que ser partícipe como oyente yo para hacerlo. Y eso no creo que cambie, porque si hemos creado la corteza cerebral o si se ha formado durante millones de años, ahora en el último tiempo por la cantidad de información que hay quizá vaya más rápido, pero esto no ha cambiado. O sea, el corazón es el mismo, la relación con el cerebro es la misma, ha cambiado lo de fuera, lo externo, y nos adaptaremos, pero al final... O soy sincero mientras toco y lo canto y me lo creo yo, o no te va a llegar. Y desde la IA aquí es solo mercado. El ser humano no es dinero solamente. Ese superpoder que es la música que decías. Es que me acordaba que un neurocirujano me explicó una vez que opera cerebros, claro. Y que el lugar en el que ocupa la música en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, es similar, es tan instintivo como el que ocupa el hambre o el sexo, que es la necesidad de reproducción. Es algo enormemente primario, es lo que nos hace humanos, ¿no? Antes incluso no sé si de hablar, pero ya la música estaba ahí. Bueno, antes de hablar, de hecho, la anécdota esta que decía antes de qué fue antes, la música o la letra, ahora con el tiempo sí soy capaz de contestarla. Cuando tú te encuentras a un bebé, tú le cantas y el bebé dirige su atención hacia ti. Y luego, es más, podríamos estar hablando ahora sobre esto, pero la música activa completamente el cerebro, digamos, que es una de las pocas actividades humanas que lo puede conectar de una vez, ¿no? Si eso sucede y si hay áreas cerebrales conectadas entre sí
y en la corteza cerebral significa que evolutivamente lo necesitamos. No es una elección, lo necesito para sobrevivir, si no, no estaría, ya habría sido descartado. Eso, fíjate lo que significa cuando te dedicas a eso, ¿no? El poder que te da, sobre todo de conectar. Entonces yo siempre digo que por eso tengo que conocerme todo el rato para transmitir eso y que tú te puedas ver y tu feedback me conecta a mí, me hace que me... Es maravilloso, pero vamos, pensar que la IA va a ser protagonista no es verdad, no es real. Es una herramienta impresionante, pero no es el protagonista. O sea, que sí que sabemos cómo van a ser los músicos del futuro, van a ser humanos. Es verdad, lo sabíamos desde el principio. Pues muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos en estos diálogos de filosofía en los que hemos aprendido mucho y además bueno, pues nos dan ganas de seguir inventando el futuro que está por hacer. Efectivamente, inventando el futuro, maravilloso. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Jorge.